Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en el Norte TV y Radio Los Lagos. Nos acompaña en estos momentos la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel. Bienvenida, gobernadora. Bueno, vamos a conversar de varios temas. Uno de ellos es el reportaje que sacamos justamente hoy en Diario El Norte, lo publicamos hoy, que se refiere a que poco a poco como que está decayendo esto de la fiebre del oro. Hablamos ya del tema minero específicamente, cuando ya hay 156 personas detenidas por esta situación ilegal que están realizando al transportar material minero, presumiblemente aurífero, hacia diferentes zonas. ¿Ya existe personal policial que está vigilando o que de pronto existe un poco más de control en el Triunfo? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan y miran a través de este espacio de comunicación. En efecto, creo que hay que entender la problemática del oro como un tema integral y estructural. Es un fenómeno social que involucra a diversos sectores, pero sobre todo aquellos sectores que, diríamos, han tenido menores oportunidades en su mayoría, pero también hay sectores que, sabiendo que es ilegal esta actividad, han hecho de esta su modus vivendi. En ese marco, en lo que compete a la provincia de Imbabura, con diferentes autoridades, con diferentes instancias, se ha tomado acciones correspondientes, primero en garantizar la vida de las personas, porque primero está la vida y la situación de las personas. Segundo, garantizar todo lo que significa los derechos de la naturaleza y finalmente tener una intervención estructural en esta área y con las personas, tomando en cuenta que los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran o que se encontraban, algunos de ellos que ya han salido, se encontraban en este sector, no eran de la provincia de Imbabura, sino por el contrario, ciudadanos que venían desde Zaruma, de Portobelo, es decir, en su mayoría de otros lados del país y no específicamente quienes viven en la parroquia de Buenos Aires. Ahora, bueno, claro, el tema de que tenemos un testimonio exclusivo justamente de un minero que está en la zona o que estuvo en la zona también y que él ha dicho, incluso ha hablado de temas de corrupción, en el que él ha dicho que se solicitaba $5,000 para pasar con el material, o sea, un poco el tema de la corrupción a oficiales de la policía, el tema de la aduana, etcétera. ¿Hubo alguna denuncia específica sobre este tema o simplemente son comentarios que los mineros han hecho? No existió ninguna denuncia específica sobre este tema, pero nosotros logramos en esta intervención integral también introducir y judicializar algunas de estas, voces que se escuchaban y por lo tanto no podíamos dejar a un lado si es que existían o no, es la autoridad la que tiene que determinar. Por lo tanto, existe un proceso investigativo, judicializado, son las autoridades las que tienen que determinar, en este caso la Administración de Justicia, conjuntamente con la Fiscalía, si es que existieran esos hechos que existían entre estos rumores, entre estas, acciones que algún sector de aquellos que realizaban esta actividad de la minería ilegal lo habían manifestado en el territorio. Nosotros no dejamos a un lado, entendemos lo que significa la problemática de la minería ilegal, no solamente son actos de corrupción, son, como lo hemos señalado, la configuración de otros delitos y no específicamente estamos diciendo que son aquellos que realizan esta actividad de la minería ilegal, son aquellos que se aprovechan y producto de esto tenemos otros efectos desencadenantes que son producto de esa minería ilegal. Por lo tanto, todo está en un proceso investigativo. Ojalá que ya podamos tener el último informe de la Administración de Justicia en el marco del respeto a la independencia de funciones. Siempre hemos sido nosotros respetuosos, está judicializado y por lo tanto quienes ya tienen esa tarea, que son jueces, fiscales y policía, nos determinarán quiénes son aquellos que precisamente se ven involucrados en actos de corrupción. Y justamente ahora en otro tema, referente a las minas, la inseguridad personal de cada individuo que se encontraba explotando de manera
primero sin la protección necesaria. De hecho, ya tuvimos un fallecido a causa de esta situación. Ahora, en el tema, por ejemplo, también del control policial, no se ha hablado, no se ha pensado de desalojar la zona. ¿Cómo se está realizando este control específicamente? Bueno, primero creo que el tema de la seguridad fue una de nuestras prioridades para garantizar la vida de las personas que se encuentran ahí, porque si están al margen de la ley, es decir, esta acción está tipificada como un delito, eso no quiere decir que nosotros dejemos de intervenir para garantizar sus derechos. Eso significó tener un plan de intervención para garantizar el tema de acceso a salud, el tema de seguridad ciudadana, el tema de respuesta frente a evento adverso que pudiera haber. Eso significó tener un plan de contingencia, lo tenemos para en forma inmediata tener una capacidad de respuesta. Siempre priorizaremos nuestra atención en el ser humano. Sin duda que una persona que realiza una actividad que está al margen de la ley tiene que hacerse responsable de sus acciones o de sus omisiones por el incumplimiento de la norma. En este marco yo quiero decir que no es que nosotros tenemos una obsesión de persecución, de ninguna manera. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la ley determina en nuestra calidad de gobernadores, de representantes del Ejecutivo en el territorio, igual garantizar los derechos de las personas que habitan en la provincia de Imbabura, pero en este caso, si es que llegan personas de otros sectores, igual tenemos que garantizar precisamente, y esto no significa que estamos impulsando a que esas personas se queden en el sitio. Había la necesidad de garantizar su vida, había la necesidad de garantizar el tema de seguridad con presencia policial, por supuesto que sí. Hemos reforzado el tema de la presencia policial en este sector, inclusive combinada con Fuerzas Armadas, para que no existan efectos negativos frente a la actividad ilegal que se realiza en este sector. ¿Se puede hablar del número de policías que se encuentran al momento en el control en el sector? ¿Policías y militares tal vez? Bueno, tenemos desplegados en toda la provincia de Imbabura, desde la zona de Lita, La Carolina y en otros de los sectores, y en Buenos Aires más de 500 efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana de la provincia de Imbabura. También decirle que entendemos que estas personas busquen otros mecanismos para evadir los controles y evadir la justicia, y se han desplazado a otros sectores. Esos sectores también ya hemos tomado control para que no suceda lo que ha sucedido. ¿A qué sectores en principalmente? ¿Se hablaba de Cachaco Aires. también? Me refiero exclusivamente en las zonas que ya hemos intervenido, como son en La Carolina, en un sector donde ya encontramos alrededor de 800 y más bultos de material minero. Hemos estado igualmente y hemos tomado control en la zona de Pamplona, en Selva Alegre. Estamos en toda la zona de Intac. Tuvimos la alerta de la comunidad y de los técnicos de control, tanto de MAE como de ARCOM y la Subsecretaría de Minería, referente a una intervención y asentamiento en la zona protegida Cotacachi Cayapas, y por lo tanto hemos procedido ya a tener los patrullajes y tomar control de esa zona. Esto, insisto, no es ninguna persecución. El tema de la minería ilegal y el tema de la explotación del recurso minero en áreas concesionadas se encuentra sancionada y tipificada como un delito en el Código Integral Penal. Así es, gobernador, usted ha visitado tal vez El Triunfo, ha visto la situación en la que están al momento los mineros, bueno, en medio de, me imagino, hasta insalubridad, se habla también de prostitución. ¿Ha visitado la zona para ver cómo se encuentra la problemática en el sector? Hemos hecho algunos ingresos y hemos visitado por algunas ocasiones la zona de manera estratégica. Esto nos ha permitido mirar cuáles son las condiciones. Hemos hecho un recorrido y un seguimiento, porque no podíamos con una sola visita tener un diagnóstico.
Apenas asumimos nuestras funciones en el mes de enero, a los 10 días tomamos decisiones con una convocatoria al Comité de Seguridad. Este comité está integrado por varias autoridades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, está Salud, está Bomberos, está MIES, está... ¿Y cuál es la problemática que usted pudo Eso nos observar? permitió tener una evaluación en el territorio, de mirar el hacinamiento de la gente, mirar en condiciones inclusive infrahumanas que se encuentran, mirar la explotación rudimentaria poniendo en riesgo la vida de las personas. Por eso advertimos a quienes se dedicaban a esta minería ilegal que estaban en condiciones en las cuales su vida y la vida de las personas que están en su entorno corría riesgo. Hoy, con las medidas adoptadas y tomadas, miramos que hay una reducción de presencia en la población. Creo que la cobertura de salud fue una de nuestras preocupaciones. Llegamos hasta el 233% de atención, ahora se ha disminuido, pero hemos garantizado, insisto, y he precautelado la vida de estas personas. Las condiciones no son las adecuadas, pero esas condiciones son las que estas personas también han puesto en riesgo su propia vida con esa forma de asentamiento irregular, porque hay que entender que también estas personas se han asentado en un territorio y esto se denomina también asentamiento irregular, y por lo tanto nosotros hemos mirado en cada uno de los espacios en la parroquia de Buenos Aires cómo se fueron asentando. Hay muchas personas que han tomado conciencia, han salido del territorio, han precautelado su vida, han garantizado su vida. Creo que hay que buscar soluciones integrales, pero no es precisamente aquí en la provincia de Imbabura donde debemos buscar esas soluciones integrales, es en el lugar de origen de sus provincias donde hay que involucrar toda una intervención con los gobiernos autónomos descentralizados, con el gobierno central, con las autoridades para garantizar mejores condiciones de vida. Sin embargo, continúan arriesgándose. Vemos, por ejemplo, que ayer se incautó, se decomisó también una volqueta y un camión, y también se detuvieron a tres personas, pero la modalidad en la que están ahora transportando ya no es la misma que se observaba en bultos, sino que prácticamente el material pétreo, presumiblemente de oro, lo tienen ya sin bultos y simplemente lo ponen en el cajón, en este caso de la volqueta y el camión. Se siguen, sin embargo, ya arriesgando, aunque de una manera distinta en lo que se refiere al transporte. Bueno, yo creo que están poniendo en riesgo su propia vida, están poniendo en riesgo su libertad, porque los operativos continúan, es un tema de trabajo con otras instituciones y miramos que están cambiando los mecanismos para sacar el material minero desde la zona donde se encuentran extrayendo, y también decirles que esa es una forma ilegal. Por lo tanto, la policía, las Fuerzas Armadas, ARCOM, la Subsecretaría de Minería, es decir, los entes de control están trabajando, cumpliendo con sus obligaciones, y la Administración de Justicia igual procediendo de acuerdo a la normativa para la sanción correspondiente. Y ahí yo quiero señalar algo. He mirado y he revisado la nota que ustedes han publicado el día de hoy. Las personas que se ven afectadas piden a la gobernadora que se les dé la libertad a las personas privadas de libertad. Esa no es mi potestad, hay una independencia de funciones. Quien administra justicia son los jueces, y los jueces determinan la responsabilidad de una persona por las evidencias que se determinan en un proceso judicial. La Fiscalía instruye el proceso, la policía es un brazo investigador de este proceso que da elementos para que el juez pueda administrar la justicia. Por lo tanto, es un proceso que no está en mis manos, no podemos otorgar la libertad de las personas, no es nuestra facultad, y yo no tengo ninguna obsesión con el tema de los mineros ilegales. Lo único que estamos es manifestando que esta es una acción al margen de la ley, que hemos trastocado la cotidianidad de una parroquia como es Buenos Aires, y en mi calidad de representante del Ejecutivo en el territorio tenemos que articular una serie de acciones que nos permitan recobrar la paz social, retornar a las actividades cotidianas en el marco del respeto a la ley, del respeto a la norma, pero sobre todo poniendo énfasis y atención en los seres humanos. Y finalmente, gobernador, hace un tiempo, y otro problema también en el que están involucrados imbabureños es el contrabando.
hace no mucho tiempo, unos 2 meses más o menos, se realizó el cierre de la carretera justamente en la Panamericana Norte, en Mascarilla, en la que comerciantes que, bueno, ellos aducen que no tienen trabajo y de esta manera se dedican también a lo que es el comercio de la mercadería de manera ilegal. Tuvieron una reunión entre las autoridades y algunos comerciantes en las que se llegaron a conclusiones como es el hecho de que ellos tengan otra oportunidad o que tengan, qué sé yo, créditos, fuentes de trabajo en la zona del Valle del Chota. ¿Cómo se ha dado el seguimiento también de esta problemática que enfrenta Imbabura? Bueno, hemos dado ya paso a esta primera fase. Esta primera fase contenía algunas acciones, primero de capacitación, de conocer también la normativa, porque a veces el desconocimiento de la ley conlleva a que uno crea que está cumpliendo con la ley, pero lo que está haciendo es actuando al margen de la ley. ¿Y cuáles son las acciones Entonces, concretas? Eso nos conllevó a tener toda una hoja de ruta de capacitación de diversas instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la entrega de créditos, con la capacitación y formación en cuanto a emprendimientos. Hemos pasado esa primera fase. Nosotros aspiramos ya con esta primera evaluación seguir la segunda fase en la que ya se hagan concretas las entregas de estas acciones, pero también esperamos que la comunidad pueda involucrarse más, que la comunidad pueda cambiar esa cultura de algo que está al margen de la ley, porque igualmente el tema del contrabando, si yo ingreso al territorio ecuatoriano, aquello que la ley me dice que no debo ingresar y que además teniendo, como ellos mismos lo han señalado, un monto en el cual se puede ingresar a través de esta canasta fronteriza, sobrepaso aquello, prácticamente estoy incumpliendo con la ley. Entonces, ¿qué es lo que planteamos ahí? También un cambio de cultura, ver que hay otras ofertas, que hay otras posibilidades, y en ese marco se ha trabajado con algunas autoridades. ¿Cuándo se podrán ver las acciones concretas de pronto de tema de fuentes de trabajo en el sector? ¿O es muy difícil hablar de plazos? A ver, esto depende también de la voluntad, y por eso yo decía que hay un tema de corresponsabilidad, Carla, es decir, el Estado propone y las organizaciones lo acogen o no lo acogen. Y en ese marco, el único punto en discusión que han planteado este sector es que se legalice lo ilegal. Creo que por ahí no va la solución, creo que hay algunas alternativas. Tuvimos algunas discusiones en referente a varios temas. Nosotros aspiramos ya la próxima semana ya procesar toda esta primera fase y mirar también cuál es esa apertura de la comunidad. Hay un diálogo abierto, creo que las comunidades... Primero hay que reconocer esa vocación y esa voluntad que han tenido las comunidades para este diálogo. En ese marco lo vamos a continuar, pero ya tienen que existir acciones concretas. Por ejemplo, nosotros comprometimos la entrega de bonos a través del Ministerio de Inclusión Social. En esa misma reunión determinamos ya la disposición conjuntamente con el coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Social, porque este es zonal, porque no solo involucra a la provincia de Imbabura, sino también a una zona de la provincia del Carchi, pero no tuvimos respuesta, es decir, no solo es la propuesta que haga el Ejecutivo o que haga las entidades del Ejecutivo, en este caso es también la aceptación y la corresponsabilidad de las organizaciones, pero yo estoy cierta y segura que eso es posible en este proceso que ya hemos iniciado de capacitación, de conocer cuál es la realidad, de mirar otras oportunidades en las cuales podemos emprender, de mirar que también existe aporte desde el Ministerio de Inclusión Social, es decir, como aquellos sujetos que del bono de desarrollo humano, la mayoría que en ese sector, puedan tener también sus bonos acumulativos, es decir, el Estado entrega el bono de un año acumulado para que usted pueda emprender, y eso significa que puedes tener un espacio, una actividad a la cual dedicarte. Entonces creo que vamos a ir concretando todas esas acciones, algunas ya han ido avanzando en el tema de mirar cuáles son los requisitos frente a un monto determinado de ingreso de mercadería, pero no podemos cambiar la norma y no se puede hacer una excepcionalidad. Creo que es importante que el debate de la ley de desarrollo fronterizo
va a traer algunos de los beneficios y en ese marco también plantear el resultado de esta mesa de diálogo que lo tuvimos con este sector para que retroalimente la norma en el debate. Es una propuesta que la presentamos en años pasados y que ya tiene un recorrido y un debate que tiene que mejorar de acuerdo a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Estaremos pendientes en todo caso para ver qué es lo que sucede en los dos temas, no tanto lo que es la minería ilegal como también el tema del contrabando. Agradecemos la presencia de la gobernadora de Imbabura en Pulso Informativo, Marisol Peñafiel. Gracias. Festejamos a mamá con un regalo sabor a bomba. Marcelo Bedoya, el rey de la bomba. Marcelo Bedoya. Solo una noche, estuve solo una noche. Son 20 éxitos en CD original. Circula con Diario El Norte, sábado 5 de mayo, a tan solo 4,99. Diario El Norte, apoyando a la cultura.